Para acceder a la grabación y material del curso totalmente gratis de Tableau, Power BI y Google Data Studio y Excel V, recuerda registrarte en el formulario, dejar tus datos personales, darle un like a la página de Facebook de Escuela Global y podrás acceder a los materiales de grabación a través de un enlace después de seguir estos simples pasos. Te esperamos. Tal. Bueno, como comentaban, el día de hoy vamos a hablar sobre Tableau, vamos a conversar un poco de la creación de tableros de control o dashboards en esta herramienta de Business Intelligence en Tableau. Los objetivos de la sesión del día de hoy son 4 principalmente. Uno, el primero de ellos es conocer el campo de Business Intelligence, ¿no? Para profundizar posteriormente con el segundo punto, que es ya Tableau, esta herramienta de visualización de datos tan potente. Por tercer punto, es proporcionarles a ustedes las herramientas necesarias para empezar la elaboración e implementación de tableros de control en esta herramienta. Y por último, el cuarto punto, el cuarto objetivo de la sesión es aprender algo nuevo, ¿no? Espero que al término de la sesión de hoy ustedes se puedan llevar este conocimiento, pasar un buen rato también ahora compartiendo conversando acerca de esta potente herramienta y ustedes puedan pues finalmente utilizarlos ya sea en el campo laboral o que les haya dejado la chispita para que sigan investigando aún más. Antes de iniciar, me presento. Como bien ya mencionaron, mi nombre es Claudia Castillo. Soy economista de profesión. Soy especializada en Data Science. Tengo más de 4 años de experiencia en manejo y análisis de datos en el sector público específicamente. Actualmente soy líder del equipo de proyectos e innovación en el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, el OEFA. ¿No? Ahí he dejado mi LinkedIn por si quieren buscarme, por si quieren agregarme para contactarme, si tienen alguna duda, alguna pregunta posterior al finalizar la sesión, yo encantada de poder absorber cualquier consulta, cualquier duda o conversar al respecto de la herramienta del día de hoy. Ahora sí, ya pasando a la presentación del día de hoy, es importante hablar primero de qué cosa es el Business Intelligence, ¿no? Las empresas usan metodologías, herramientas, Business Intelligence para recolectar, analizar, presentar data con el objetivo de crear información, de crear u obtener los famosos insights, que se llaman en inglés, ¿no? Que les permitan tomar decisiones de forma estratégica, ¿no? Las empresas, instituciones, organismos, están siempre en la búsqueda de esta información de valor, ¿no? Constantemente, por ejemplo, las empresas del sector privado se enfrentan a preguntas tales como cómo incrementar el nivel de satisfacción de mis clientes, cómo aumentar mis ventas, entre múltiples otras, ¿no? Y justamente el Business Intelligence es un método que permite transformar esa data cruda, por así decirlo de alguna manera, en información mucho más legible, en indicadores claros y puntuales que permitan tomar estas decisiones de forma estratégica, ¿no? Eso es el Business Intelligence. Y hay muchas herramientas de Business Intelligence. Las más conocidas son, por ejemplo, Power BI, y la otra más conocida también es Tableau, que es el centro de la reunión del día de hoy. ¿Y qué cosa es Tableau? ¿Qué cosa es Tableau finalmente? Tableau es un software o herramienta de visualización de datos que fue creada en el 2003. Es una herramienta en la que se puede crear tableros dinámicos, se puede crear diferentes tipos de gráficos y tiene una interfaz muy amigable con el usuario, ¿no? Tiene esta forma de manejar los datos que se llama drag and drop, que es jalar y arrastrar, que es muy intuitiva para el usuario, para inclusive un usuario que no está muy familiarizado con el análisis profesional de datos, por así decirlo, ¿no? Para entender mejor dónde se encuentra Tableau dentro del proceso de Big Data, tengo aquí el flujo, y digamos que Tableau se encuentra en la última parte, en la parte del análisis.
ya, ¿no? Está en esta parte que está mucho más orientada ya al negocio, más cerca de la toma de decisiones, ¿no? Porque finalmente, después de haber procesado toda la información, lo que pretende Tableau o el objetivo de Tableau es mostrarlo de forma sencilla, mostrar esos indicadores, mostrar esta información de forma sencilla, clara y puntual para tomar decisiones en cualquier tipo de organización, ¿no? ¿Y por qué Tableau? ¿Por qué Tableau? Aquí he señalado 4 principales razones. Una de estas es la gran cantidad de opciones de ingesta de datos. No solamente podemos utilizar datos ya sea de Excel o ya sea datos en forma de texto, sino también permite más de 40 formas de ingreso de datos. Se puede conectar con servidores de la nube, incluso con servidores propios de las empresas, ¿no? También otra característica muy importante de Tableau es su sencillez y facilidad de uso, ¿no? Como comentaba hace unos segundos, tiene esta modalidad de uso que se llama el drag and drop, que es jalar, arrastrar, que hace muy intuitivo el uso, ¿no? Una persona que de repente no tiene todos los conocimientos de estas herramientas tecnológicas, podría fácilmente crear sus tableros, crear sus dashboards de una manera muy intuitiva, ¿no? Y esto es lo que permite justamente que Tableau sea muy, muy común hoy en día, ¿no? Que sea tan potente en el mundo de los negocios. Otra de las características muy importantes es que tiene mucho más tiempo en el mercado que otras herramientas. Tiene 17 años, como les comentaba, se lanzó en el 2003 y pues tiene ya larga data. Lo que hace también esto, y que va seguido del cuarto punto o la cuarta razón del por qué usar Tableau, es que tiene una gran comunidad. Tiene una gran comunidad que permite justamente compartir formas de mostrar los datos. Si una persona tiene alguna duda de repente, ¿cómo muestro esta información? ¿Cómo muestro la otra? Hay un respaldo, ¿no? O sea, puedes entrar a buscar información, la comunidad normalmente comparte estos tableros, estas gráficas, y uno se puede guiar de esta forma, ¿no? Eso es lo que lo hace también tan potente a esta herramienta. ¿Qué productos tiene Tableau? Tableau tiene, podemos agruparlos en 3 grupos, como lo he puesto ahora en la diapositiva. El primero es Tableau Prep. ¿Y qué cosa es Tableau Prep? Es sencillo, donde se preparan los datos, en donde uno puede meter la data cruda y limpiarla, hacer cualquier preparación de datos. Por eso le he puesto con esa etiqueta sencilla de preparar, preparación de datos. Eso es Tableau Prep. El segundo tipo de producto, o el segundo grupo de tipo de producto, es Tableau Desktop o Tableau Public, que en palabras sencillas es crear. Tanto la versión desktop como public permiten crear las gráficas, los tableros, y es donde nos vamos a centrar el día de hoy, ¿no? Para crear estos tableros interactivos, dashboards en inglés. Y por último tenemos el Tableau Online o Tableau Server, que en sencillo es compartir. Es mediante el cual se comparte la información. Como les dije, nos vamos a centrar en el segundo tipo, es el Tableau Desktop o Public, y aquí hay dos subtipos a su vez, ¿no? Tenemos el Tableau Public y el Tableau Desktop. El Tableau Desktop, que es el que está arriba, es gratuito. El Tableau Public es gratuito. El Tableau Desktop, perdón, es de paga, tiene un costo mensual alrededor de $70. El Tableau Public, como su nombre lo dice, Tableau público, no tiene un costo mensual, es gratuito, los documentos son públicos, justamente porque es gratis, ¿no? Porque es gratis, uno no puede guardarse, digamos, el tablero. Al momento digamos, finalizar y querer compartir el tablero con, no sé, los gerentes, directores de las entidades en las que ustedes pertenecen, o dentro de una organización, siempre se comparte en línea. Esa es, digamos, por default, la característica de un dashboard trabajado en Tableau Public. Mientras que en Tableau Desktop, uno puede guardar los datos, más que los datos, la creación.
el dashboard no necesariamente se publica en la página web de Tableau y pues está más dirigido ya a profesionales de datos, ¿no? A los data scientists y personas que ya son un poco más técnicas en ese ámbito. Por obvias razones, hoy día vamos a trabajar en Tableau Public, ¿no? ¿Por qué? Porque permite justamente esta cooperación en la comunidad, permite ver otros tableros de control y porque es gratuito, ¿no? Esa es la principal, cualquiera lo puede descargar en su computadora. Luego, conceptos iniciales. Ya estamos pasando esta primera fase que era un poco introductoria. Los conceptos iniciales. Tenemos aquí dos conceptos que son importantes, y no solo para Tableau, en realidad para cualquier herramienta de visualización de datos. ¿Qué cosas son las dimensiones y qué cosas son las medidas? Esto ya aterrizando un poco para lo siguiente, que es el caso práctico. Las dimensiones son datos categóricos, ¿no? Son variables pues categóricas. Definen la granularidad o el nivel de detalle del dato, de la variable, por ejemplo, región, producto, ¿no? Y las medidas son las variables numéricas, ¿no? Son métricas, son agregables, ¿no? Y por lo tanto, pues podemos hacer operaciones con estas, ¿no? Podemos sumarlas, podemos promediarlas, podemos multiplicarlas y demás. Este concepto es muy importante para luego aplicar el caso práctico. Ahora, vamos a pasar ya a el caso práctico. Aquí vamos a elaborar un tablero el día de hoy, un tablero con información de una empresa que vende diversos tipos de productos, productos de escritorio, de muebles, artefactos, y vamos a elaborar 4 tipos de gráficos, y finalmente estos 4 tipos de gráficos van a formar parte del dashboard, de un dashboard que vamos a crear, ¿no? Entonces, vamos a pasar, voy a pasar a presentar un ratito, voy a pasar a presentar Tableau. A ver. Aquí está. Este es Tableau, esta es la ventana o la hoja principal, la hoja de bienvenida de Tableau cuando uno lo abre de cero, ¿no? Y te muestra aquí la información de las conexiones que tenemos, los tipos de conexiones que tenemos con las fuentes de datos, ¿no? Como les decía, tiene diversas fuentes de datos, incluso archivos espaciales, archivos estadísticos, PDFs y demás, ¿no? El ejemplo de hoy, el caso de hoy, vamos a hacerlo con un archivo en Excel. Vamos a entrar al archivo y vamos a agarrar este de acá, que la data se llama Superstore, y vamos a trabajar con ello. Le damos, conectamos la fuente de datos, y aquí esta es, digamos, esta es la pantalla cuando se hace la conexión con esa fuente de datos. ¿Qué es lo que tenemos en cuáles son las secciones de esta pantalla? Tenemos aquí la conexión, el nombre del archivo, reconoce el tipo de archivo que es. También nos señala las hojas, las diferentes hojas que tiene este Excel. Y aquí nos indica, ¿no? Arrastrar tablas aquí. Aquí no hay nada. Ahorita van a aparecer los datos una vez que agarremos la tabla a trabajar. En este caso vamos a trabajar con la tabla órdenes y como les decía, la mecánica en Tableau siempre es jalar y arrastrar, ¿no? Jalar o arrastrar, mejor dicho. Entonces, agarramos esta fuente de datos y la arrastramos hasta aquí. Una vez que se ha hecho esto, Tableau inmediatamente identifica qué tipo de variable es esta columna, o cada una de las columnas que componen esta tabla, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, y como les decía, ¿se acuerdan del concepto anterior que les comenté de dimensiones y medidas? Lo azulito son dimensiones y lo verde son medidas. Entonces, aquí inmediatamente, por ejemplo, si bien es un campo numérico, pero es una suerte de un ID, de una identificación, ¿no? Porque tenemos, digamos, un ID diferente por cada fila. Entonces, Tableau automáticamente lo reconoce como una dimensión y no como una medida, a pesar de que sea un número, ¿no? Cosa que está correcto.
Lo mismo para el ID de la orden, el tema, los datos de fecha también lo recoge como fecha, y así para cada una de las columnas que tiene nuestra tabla escogida, ¿no? Y por último, ya casi al final, están los datos dimensión, ¿no? Por eso son verdes, no sé si pueden apreciar. Son verdes y significan que son datos o variables dimensión. Son, por ejemplo, aquí tenemos ventas, cantidad, descuento, ganancia. Son datos que podemos sumar, agregar, promediar, ¿no? Entonces, una vez que he hecho este reconocimiento de los datos a usar, que es bastante sencillo, por ejemplo, solo un comentario, si es que hay un error, por ejemplo, este raw ID al final no era una identificación, sino más bien era cantidad, y Tableau lo identificó de forma equivocada, uno lo puede cambiar, ¿no? Uno puede cambiar qué tipo de variable es finalmente, ¿no? Por ejemplo, de repente es una cadena o es una función geográfica, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora, una vez que ya hemos hecho la conexión de datos, pasamos a la siguiente parte, ¿no? Porque ya, está bien, tenemos la fuente de datos y tenemos que empezar a crear los gráficos finalmente, ¿no? Entonces, aquí en la parte inferior tenemos estas secciones, que es hoja 1 y agregar más hojas, luego agregar dashboard. Digamos que cada hoja, voy a entrar a hoja 1, esta, digamos, es nuestro lienzo en blanco. Es donde vamos a graficar cada uno de los gráficos, valga la redundancia, que va a componer nuestro tablero de control o nuestro dashboard. Entonces, aquí, en cada una de estas hojas, vamos a ir agregando de acuerdo a la cantidad de gráficos que va a contener nuestro tablero, vamos a agregar las hojas que van a estar vinculadas con un gráfico en específico, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestro ejemplo, voy a regresar un ratito a la presentación para que puedan ver aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un ranking por subcategoría de producto en base a las ventas. Y que a su vez me muestre un ratio de ganancia entre venta. Y que esto no solo sea algo numérico, sino que más bien sea visual, ¿no? Que tenga una gradiente de colores. Entonces, vamos a por ello al tablero. Voy a mostrar nuevamente el Tableau. Entonces, como les decía, ¿qué es lo que tenemos que crear aquí? Es el ranking por producto. En el ranking por producto tenemos que traer primero cuál es la variable que vamos a utilizar, cuál va a ser nuestro ranking, el producto. Entonces, vamos a elegir, por ejemplo, aquí, esta de aquí, que es subcategoría. Antes, me olvidaba comentarles. ¿Cuáles son los elementos que tenemos aquí en esta sección de Tableau? En la parte izquierda tenemos los datos que vimos previamente aquí, ¿no? Aquí los vimos y en la hoja 1 los volvemos a ver, pero ya a modo de lista, ¿no? Y tenemos aquí cada una de las variables que son dimensiones, que están en azul, y las medidas, que están en verde, ¿no? Luego tenemos aquí las marcas. Tableau hace referencia a marca. Marca es un gráfico de barras, un gráfico de pie. Y lo que está dentro de esos elementos que están dentro de este recuadro que dice marcas, son los detalles que va a tener este gráfico, el color, el tamaño, el detalle, el texto. Luego tenemos los filtros, ¿no? Si es que queremos acotar la información que vamos a mostrar, por ejemplo, ¿no? Si no queremos, por ejemplo, aquí tenemos data histórica de varios años, de repente solo queremos enfocarnos en un año por default, entonces ya se filtra de forma general la información. Luego tenemos aquí las secciones de filas y columnas. Estas dos son muy importantes porque esas son las que nos van a permitir hacer los gráficos finalmente, ¿no? Entonces, para este ejemplo, por ejemplo, vamos a crear un gráfico antes de iniciar con el ejercicio como tal. Vamos a hacer un gráfico de barras, por ejemplo. Voy a elegir, por ejemplo, categoría y voy a llevarlo a filas. Es decir, yo he jalado la variable categorías a
a la sección de filas y me ha creado, digamos, una tablita en donde cada fila es un tipo de categoría, ¿no? Entonces, y por ejemplo, necesito, porque ahora como que no tiene mucho sentido, ¿no? Hemos creado solamente una lista, por así decirlo, ¿no? Entonces, para que muestre algo de información, tengo que combinarlo ya no con una variable categórica, sino con una variable, pues, de medida, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner las ventas. Entonces, si yo le doy doble clic, automáticamente Tableau lo entiende y lo pone como la suma, aquí vemos, la suma de las ventas para cada una de las categorías. Pero eso es por default. De repente no lo quiero hacer así. Entonces lo que hago es, agarro ventas y la llevo a columnas. Entonces, aquí ya me hizo un gráfico de barras, un gráfico de frecuencias, ¿no? Y como vemos, por ejemplo, por default, está agarrando una suma, ¿no? Pero podríamos cambiarlo, ¿no? Podríamos poner promedio, media, un recuento, el máximo, el mínimo, ¿no? Pero siempre por default va la suma. Bueno, yéndonos ya al ejercicio, en donde el gráfico o el ranking que nos piden es por subcategorías, vamos a hacer un pequeño cambio y vamos a agarrar en lugar de categoría, vamos a sacar categoría y vamos a poner subcategoría. Aquí tenemos esta información. Una vez que hemos hecho esto, ¿qué más nos falta? Nos faltan muchas cosas. Voy a mostrar nuevamente el modelo para que ustedes tengan en mente a dónde vamos a llegar. Aquí, perdón, no sé qué es aquí. Aquí, el gráfico que estamos haciendo el primero es este, ¿no? Este de barras, este de acá. Este aquí de barras. Es el primero que vamos a hacer ahora. Entonces, regresando a Tableau. A ver, aquí. Regresando a Tableau, aquí, ¿qué más podríamos agregar? ¿Qué otro elemento podríamos agregar a este gráfico? Podríamos ordenarlo. Ahorita no tiene un orden en particular, ¿no? Parece que está por orden alfabético, entonces podríamos ordenarlo. Para ordenar las categorías dentro de este gráfico de barras, lo que tenemos que hacer es ir a la variable, al campo, en inglés se llaman pills, estas píldoras, ¿no? Aquí tenemos la píldora de subcategoría y le damos clic y nos permite ordenar. Aquí el orden es de varios tipos, nos permite elegir varios tipos de orden. Por ejemplo, podría ser alfabético, ¿no? Para que vaya en orden alfabético las barras, o podríamos hacerlo, por ejemplo, manual, en donde yo voy a elegir que, por ejemplo, arte siempre esté en primer lugar, por ejemplo, ¿no? Si es que quisiéramos fijar, por ejemplo, una categoría ya y que no se mueva por nada, ¿no? En este caso voy a hacerlo por campo. ¿Cuál es el campo? Ventas, ¿no? Que hemos puesto en las columnas. Y lo vamos a poner de forma descendente, ¿no? Descendente, y ya lo tenemos así. ¿Qué más falta? Para que este gráfico sea un poco más interesante, le podríamos agregar etiquetas, ¿no? ¿Qué cosas son las etiquetas? Estas cifras que van al costado, ¿no? Que no es necesario, pues, posarnos para ver la información, ¿no? Aquí tenemos dos opciones de agregar etiquetas. Una de estas opciones es irnos arriba a análisis y mostrar etiqueta de marca. Y automáticamente se muestra la etiqueta. O vamos a sacarla y podríamos jalar ventas y posarlo en etiqueta. Y produce el mismo efecto, ¿no? Lo siguiente que podríamos hacer aquí en este gráfico para seguir pues mejorándolo es, las ventas son pues moneda, ¿no? Es dólares o soles, ¿no? Pero aquí está pues puesto sin un símbolo que represente dinero. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir a ventas y en la parte izquierda y le vamos a entrar a propiedades determinadas y le vamos a dar en formato de número. ¿Para qué? Para personalizar
el formato. Entonces le vamos a dar, aquí hay diferentes formatos, hay número, personalizado, estándar. Lo que queremos es moneda, personalizado, y le voy a cambiar a dólar, por ejemplo. A dólar, y le voy a sacar los decimales, que no haya decimales, que solo sean ceros. Ahora ya se muestra, pues, con solamente con el valor de dólar, ¿no? Y está ordenado de forma descendente, ¿no? Desde la suma mayor hasta el menor. Ahora, ¿cuál es otra característica u otro detalle que podríamos agregar aquí en este gráfico? Volviendo al ejercicio, nos hablaba de un ratio, ¿no? Nos hablaba de un ratio de ganancia sobre venta, ¿ok? Para ver el efecto o para ver la relación entre las ganancias y pérdidas, si hemos ganado o si hemos perdido, ¿no? Entonces, como esa variable no la tengo, ¿cómo puedo verificar si tengo o no esa variable? ¿Puedo regresar a fuente de datos? Podría, pero también otra opción es regresar a hoja 1, en la hoja que estaba trabajando, y aquí hay una opción de ver los datos. En esta opción de ver los datos, aquí me salen todas las columnas de mi tabla. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo cantidad, descuento, ganancia y ventas. Entonces, lo que yo quisiera es una nueva variable que me relacione ganancias y ventas, ¿no? Si es positivo este ratio, pues hemos ganado, y si es negativo, hemos perdido, ¿no? Entonces, como no lo hay, vamos a crear. ¿Y cómo se crean, pues, variables o campos calculados? Damos aquí, al costado de donde vimos los datos, y le damos en crear campo calculado. Nos va a salir una ventanita como esta, en donde podemos, pues, crear los diferentes campos, ¿no? Aquí primero nos sale como una especie de ayuda de todas las fórmulas que tiene Tableau. Tableau tiene muchas fórmulas y nos indican al costado una especie de ayuda, ¿no? De cómo usar correctamente esta fórmula. En este caso vamos a usar una fórmula muy sencillita, que es de suma nada más. Primero vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle ratio ganancia, y vamos a definir esta fórmula. Esa fórmula es bien sencilla, es la suma de las ganancias. Solamente puse suma, es como trabajar los que conocen un poco de programación, es como, por ejemplo, trabajar en Visual Basic, por ejemplo, que te va saltando bastante rápido los campos que ya existen, ¿no? O Python o R, ¿no? Suma de las ganancias entre, le doy un espacio solo por orden, sum, aquí me sale la fórmula, sum, de las ventas. Aquí puedo escribir ventas, como de la misma forma que escribí ganancias y me va a salir, o también puedo incluso jalarlos de acá. Por ejemplo, acá tengo ventas, la jalo y se pone, ¿no? Y bueno, y acá Tableau hace un pequeño análisis de mi fórmula, ¿no? Y me dice, el cálculo es válido. En caso yo haya cometido un error, pues Tableau me va a indicar, ¿no? Y el cálculo está mal, y pues tengo que darle un doble check, ¿no? En este caso estamos bien, entonces le voy a dar a aceptar. En este caso tenemos ratio ganancia, ¿ok? ¿Y qué es lo que queremos ver con ratio ganancia? Queremos ver en cuáles de estas subcategorías hemos perdido o hemos ganado, ¿no? Porque eso es lo que nos indica el ratio de ganancia. Entonces, ¿y cómo quiero que eso se vea en mi gráfico? Quiero que se vea en forma de color, ¿no? Porque ya tengo digamos, la frecuencia o el largo de mis barras es las ventas, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo puedo agregar otra variable? Que es el ratio de ganancia. Lo puedo agregar en forma de color. Por ejemplo, si es que yo agregara una variable categórica, como por ejemplo la categoría en color, ¿qué es lo que hace? Aquí tenemos una pequeña leyenda, ¿no? Todo lo amarillito o todo lo mostaza es muebles, ¿no? Entonces silla es mueble, librero es mueble, mobiliario. Todo lo rojo es tecnología, teléfono, impresora, accesorios. Pero esto sucede cuando la variable que hemos elegido en color es una variable categórica.
Pero ¿qué pasaría si es que vamos a agregar no una variable categórica para diferenciar el color, sino más bien vamos a agregar una variable, una medida, ¿no? Una variable pues numérica, como es el ratio ganancia. Voy a sacar la categórica solo fue el ejemplo, y voy a agregar el ratio ganancia. Aquí. Entonces, como vemos acá, el ratio ganancia está en decimales ahorita, no está en porcentajes. Y ahorita como que no se entiende mucho. Entonces vamos a darle un poco, vamos a modificarlo, vamos a arreglarlo un poco. Vamos a entrar a color y vamos a editar, ¿no? Aquí tenemos la leyenda nos indica que esto va desde el menos 0.0856 hasta el 0.44. Pero como que no se deja entender todavía, ¿no? Entonces vamos a editar, vamos a ir a color, editar colores, y vamos a agregar aquí, vamos a elegir, acá hay muchas paletas de colores que vienen por default con Tableau. Vamos a agregar uno, por ejemplo, vamos a agregar el rojo azul divergente. En este caso, tenemos acá los límites, ¿no? Pero los límites aquí están por default también. En el ejercicio que les mostraba, en la diapositiva, el ejercicio precisaba, ¿no? Que este ratio muestre en un intervalo de las pérdidas de menos 30% hasta una ganancia de 30%. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. En primer lugar, vamos a ir avanzado y vamos a darle inicio y fin. ¿Para qué? Para editar estos intervalos que ahorita están por default y no nos ayudan mucho, pero vamos a modificarlos. En este caso, como el ejercicio indica, vamos a poner menos 0.3 y el fin 0.3. Le doy a aplicar y vemos que aquí se modificó. Le damos a aceptar. Y ahora, ¿qué es lo que nos dice un poco más? ¿No? Nos dice, por ejemplo, que tenemos algunos artículos, algunas subcategorías que han presentado pérdidas, ¿no? Como estas, las mesas, libreros, suministros. Hay algunos que nos dicen que han sido han tenido una ganancia cerca del 30%, incluso mayor, como las fotocopiadoras, por ejemplo. Pero aún falta darle un poquito más digamos, nivel de detalle, ¿no? O mejorar un poco todavía el gráfico. Entonces, ¿qué podemos? Como ese es un ratio, ¿no? Lo otro que podemos hacer es ya no dejarlo en decimales, sino más bien mostrarlo en porcentajes. Entonces, voy a ratio ganancia aquí a la mano izquierda y le doy en propiedades predeterminadas y le doy formato de número. Y en formato de número le doy a porcentaje. Y le quito los decimales. Por puro gusto. Por puro gusto. Y aquí ya se entiende mejor, ¿no? Este gráfico nos indica que mientras esté más rojo, es que se ha perdido 30%. Mientras esté azul, se ha ganado cerca del 30%. Entonces, esto es lo que nos indica este gráfico. Esto es lo que nos está indicando este gráfico. Aquí también podemos agregar títulos al gráfico, ¿no? Por ejemplo, podríamos llamar, le damos doble clic. Como les decía, todo es muy intuitivo. Le voy a dar doble clic aquí y le voy a poner, por ejemplo, ranking de productos por subcategoría. Subcategoría. Lo selecciono y le puedo dar formato. Le pongo negrita, lo pongo un poquito más grande, le cambio de color, por ejemplo, que sea este color azul, y le doy a aceptar. Entonces ya tenemos un primer gráfico. Un primer gráfico que nos permita justamente ver. Este gráfico es bastante interesante porque no solo nos muestra información de las ventas, sino también ya nos está mostrando información de si hubo ganancia o si hubo pérdida, ¿no? Entonces, de un solo vistazo te informa varias cosas, ¿no? Entonces, es bastante importante. ¿Cuál es otro detalle que tienen los gráficos en Tableau? Tenemos esta ventanita emergente o descripción emergente que pueden ver, donde dice su categoría, ventas, donde está el mayor detalle. Eso se llama de dos formas, o descripción emergente o tooltip. Tooltip también es un nombre que se le llama a esa descripción emergente. Y podemos editarlo. ¿Cómo lo editamos? Vamos a marcas y aquí vemos, ¿no? Descripción emergente. A ver, un ratito, aquí. Me va la otra pantalla. Descripción emergente y aquí podemos hacer
o digamos formatear esto, ¿no? Darle formato, mejor dicho. Por ejemplo, quiero que la subcategoría no tenga estos dos puntitos, sino más bien de frente el nombre, y quiero que esté de otro color, por ejemplo, naranjita o mostaza. Y lo demás quiero, y aparte que esté en negrita, por ejemplo. Bueno, ya está en negrita. Y ya, le doy a aceptar. Ahora el tooltip, como vemos, el nombre de la subcategoría está diferenciado, ¿no? Por ejemplo, yo no quiero que sea mostaza, sino quiero que sea ahora verde. Y ahora ya me muestra de ese color, ¿no? Este tooltip se puede dar del formato, incluso se puede agregar otra información que no esté aquí, ¿no? ¿Cómo podemos agregar otra información? Cualquier información que queramos mostrar siempre tiene que estar aquí a la mano. Por ejemplo, queremos mostrar ganancia. Jalo ganancia y voy a, aquí en descripción emergente, voy a poner, por ejemplo, voy a escribir ganancia. Ganancia, puedo jalar incluso de aquí, porque es el mismo nombre, y voy a poner ganancia. Ganancia, y ¿cómo agrego este valor? Le doy en insertar, y le doy aquí, en ganancia. Suma ganancia. Aceptar. Y aquí ya tenemos la información de ganancias también, ¿no? Entonces, de esta forma se puede dar mayor formato, se puede personalizar el gráfico de acuerdo a cada uno de los estilos, o también pues de acuerdo a lo que se quiere obtener del gráfico, ¿no? De cuál es el objetivo de tener esta información. Bueno, a ver, vamos a regresar. Ese es el primer gráfico. Aquí le podemos cambiar de nombre, hoja 1. Vamos a ponerle ranking, ¿ya? Vamos a ponerle 1.ranking. Ahora, vamos a ir a nuestra diapositiva para ver cuál es el segundo gráfico. Voy a mostrar. Nuestro segundo gráfico es un gráfico de correlación entre ventas y ganancia por producto, ¿ok? Que en el tablero, en el dashboard, sería este de aquí, que vemos acá, este de acá. Entonces, vamos a ir a elaborar. Es gráfico de correlación entre ganancia y ventas por producto. Entonces, vamos a mostrar ahora el tablón. Y voy a hacerlo aquí. Ya, ahora voy a agregar una nueva hoja, ¿ok? Una nueva hoja y voy a llamarle 2 correlación, por ejemplo. En este gráfico de acá, lo que vamos a hacer es, primero tenemos que ver detenidamente cuál ha sido el título de este gráfico, ¿no? Este gráfico decía una correlación entre ¿qué? Entre cantidad y ventas, ¿no? Entonces, como les dije, tenemos aquí estas dos secciones importantes que son las filas y las columnas, ¿no? Entonces, tenemos que traer la información de las ventas y de la cantidad. Entonces, si yo jalo por default, por ejemplo, ventas, aquí a filas, aquí se forma un eje, ¿no? Un eje de las ventas. Un eje de las ventas. Y si es que por default también se muestra la información de las ganancias. Vamos a traer las ganancias y vamos a ponerlo ahí. Entonces, aquí se nos formaron dos ejes de venta y ganancia. Creo que era al revés, ¿no? Era ventas versus ganancias. Entonces vamos a mover. Aquí tenemos los dos ejes, las ventas y las ganancias. En este caso, las ventas y las ganancias no nos dice nada ahorita, ¿no? La correlación está de forma agregada. Tableau por default nos da la medida máxima, lo agrega al máximo nivel, por así decirlo. Lo agrega sumando todas las ventas y todas las ganancias, y por eso muestra un punto, nada más, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es aquí, pues, darle más dimensión, ¿no? Según el ejercicio que nos precisaba, era ventas, ganancias, ¿pero de qué? De los productos. Entonces, vamos a meter la información de productos en nuestro gráfico. En este caso, vamos a aquí
en nuestra lista de variables, vamos a elegir productos, nombre de productos, y lo vamos a llevar al gráfico. Y ahí nos muestra la información de las ganancias, de la correlación de las ventas entre las ganancias de cada uno de los productos. Por ejemplo, aquí tenemos un outlier, ¿no? Que es una copiadora, una fotocopiadora, que tiene una ganancia de 25.000 y tiene una venta de 61.000, ¿no? Que es bastante alto, ¿no? Que es bastante alto. Y por ejemplo, acá tenemos otro, por decirlo así, un outlier también aquí por abajo, ¿no? ¿Qué más le podemos hacer a este gráfico de dispersión? Si se han podido dar cuenta, aquí ha aparecido un nuevo elemento, que es la forma. Esta forma hace referencia a cuál es el elemento, la figura que va a aparecer en nuestro gráfico de dispersión. Por ejemplo, podríamos elegir un cuadrado, podríamos elegir un círculo, una estrella, o incluso una imagen. En más formas uno puede importar una imagen de su preferencia y ponerla. En este caso vamos a elegir, por ejemplo, ese círculo que está de color sólido. ¿Qué más? El ejercicio también nos indicaba que tenemos que mostrar este ratio de ganancia que hemos creado, ¿no? Porque lo podemos seguir utilizando en más hojas. Entonces, ¿cómo utilizamos este ratio de ganancia? Lo que tenemos que hacer ahora es agregar nuevamente este ratio de ganancia en el color. Y como vemos, nuevamente está raro, ¿no? O sea, no nos dice nada todavía, ¿no? En la leyenda podemos ver que hay diversos colores, pero como que no nos indica nada. Tendríamos que volver a hacer esto de acá, ¿no? Esta modificación, darle formato al color, ¿no? Como lo hemos hecho aquí para que nos muestren este intervalo, ¿no? Y en esta escala de colores. Lo que hicimos en el primer gráfico es, digamos, darle formato, pero solo para esta hoja, ¿ok? Por eso, cuando hemos hecho esta segunda hoja y hemos jalado el ratio, nos muestra con los colores por default, ¿no? ¿Cómo podemos arreglar esto? Ya no modificando el color directamente desde aquí, porque si seguimos haciendo eso, solo se va a modificar para esta hoja. Lo que tenemos que hacer es modificarlo desde esta parte de acá, desde esta sección, desde donde están los mismos datos. Vamos aquí y le damos propiedades predeterminadas y le damos color. Aquí vamos a elegir las mismas características de la otra hoja, ¿no? Los mismos colores, y vamos a elegir rojo, azul divergente, vamos a ir avanzado, vamos a marcar un inicio, lo mismo, que es menos 0.3, y también el fin, que es 0.3, ¿no? Le damos a aceptar y ya está. Entonces ya tenemos aquí la correlación de las ventas sobre las ganancias de cada uno de estos productos, ¿no? Ahora, como les decía, podemos cambiar pues la forma del punto. Si no queremos que salga ese punto, puede salir otra imagen de, pues, que se quiera mostrar. Y también lo que podemos hacer es modificar el título, ¿no? Este título de repente, ahorita por default, siempre coge el nombre pues de la hoja, pero si queremos pues se puede editar, ¿no? Vamos a dejarlo por el momento así. Entonces, este es el segundo gráfico. Vamos a ir a la diapositiva para ver el tercer gráfico. Aquí tenemos la diapositiva y ya hemos hecho el primero y el segundo. Ahora vamos al tercero, que es un resumen de las principales variables por categoría de producto, con filtros de región y fecha de orden. Ok, vamos a hacer eso ahora en nuestro tablero. Uy, me adelanté. No lo vean, no lo vean. Ya, voy a ir a Tableau, nuevamente voy a regresar a Tableau. Y aquí voy a agregar una nueva hoja, una tercera hoja, que va a ser esta hoja en la cual vamos a trabajar estos principales indicadores, como decía la diapositiva, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuáles son estas principales variables o indicadores? Por ejemplo, son las ventas, ¿no? Todo lo que tenemos aquí como dato numérico, ¿no? Por ejemplo, podríamos jalar
las ventas aquí, ¿no? Podríamos jalar la categoría, porque nos está pidiendo por categoría, aquí, y nos forma nuevamente este gráfico, pues, de barras, ¿no? Nos forma nuevamente este gráfico de barras, pero no queremos necesariamente las barras solamente para el caso de las ventas, sino que queremos para más medidas. Entonces, por ejemplo, ya tenemos ventas y como vemos se ha puesto en el eje, pues, en el eje principal, ¿no? En el eje de las X se ha puesto la cantidad de las ventas. Ahora queremos agregar otro indicador, cantidad, por ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a arrastrar y lo vamos a llevar sobre el eje. ¿Qué va a pasar? Va a ser un mix de gráficos. Ya no me vas a dibujar dos gráficos diferentes, sino en un mismo gráfico me está mostrando para cada categoría, tanto las ventas como la cantidad. ¿Ok? Entonces, pero no quiero que se vea así. Más bien quiero al revés. O sea, lo que podemos hacer es subir para aquí esto y nos muestra aquí. Digamos que las filas son las categorías y digamos las medidas que vamos a ir agregando son cada una de las columnas. Entonces acá tenemos, se ve un poco mejor, ¿no? Cantidad, ventas. Podemos seguir agregando más. ¿Cómo sabemos qué otras categorías podemos, o qué otras medidas podemos agregar? Nos vamos aquí, a nombre de medidas. ¿Qué es lo que ha hecho Tableau? Tableau esto lo ha agrupado. Lo ha agrupado de forma que si yo, por ejemplo, le doy aquí en mostrar filtro, me va a mostrar todas las posibles opciones que yo pueda agregar a este gráfico. O sea, al poner cantidad, ya abrí la opción de poder agregar más dimensiones, o más, perdón, medidas, más métricas a este gráfico que está compartido. Entonces, por ejemplo, yo quiero agregar recuento de órdenes, quiero agregar ratio de ganancia, quiero agregar ganancia, quiero agregar descuento. Puedes agregar todas las disponibles o solo algunas. Por ejemplo, yo voy a sacar descuento y voy a sacar recuento de orden. Entonces, aquí nos está indicando esto, ¿no? Nos está indicando que en esta parte de acá, en esta, por así decirlo, columna, tenemos la información de cantidad. En la siguiente, la información de ganancia. En la siguiente, el ratio de ganancia. Y en el último, la información de las ventas por cada una de las categorías. ¿Qué es lo que falta a este gráfico? ¿Qué es lo que le falta? Le falta, pues, etiquetas, ¿no? Para que, pues, se pueda entender mejor. Entonces, vamos nuevamente con la opción 1 que les mostré al inicio. En análisis, mostrar etiquetas de marca. Y como vemos, pues ya se tiene la información de las etiquetas, ¿no? Tenemos aquí las ventas, tenemos aquí el ratio de ganancia, tenemos aquí la cantidad y la ganancia. Y para cada uno de estos tiene su propio eje, ¿no? Su propio eje. Por ejemplo, aquí, como es ventas, estamos hablando en miles de dólares, por ejemplo, va pues de 50.000 y más. Y aquí, como es pues un porcentaje, pues tiene el eje que le corresponde, ¿no? Luego, será este gráfico. Le podríamos incluso también agregar filtros, ¿no? No hemos usado mucho los filtros. Aquí, este filtro nos ha permitido, pues, agregar a este mismo gráfico varias otras medidas, ¿no? Pero lo que podríamos hacer también es, vamos a crear otro campo calculado, ¿ok? Para que se refuerce esa parte. Vamos a crear un campo calculado en el que me cuente cuántos tipos de productos tengo, ¿ok? Voy a ir un ratito a la base. En esta base, ¿qué es lo que tenemos en esta base? Esta base se llama órdenes. Es decir, cada fila es una orden que algún cliente ha hecho, ¿no? Por ejemplo, un cliente ha pedido de la categoría muebles, de la ciudad Henderson, del código postal tal, del estado de Kentucky, con fecha tal. Ese es el ID del cliente y ha pedido esta orden. Es decir, cada fila, o sea, la unidad mínima de esta base de datos es la orden. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, el ID de producto se puede repetir, ¿no? Porque puede que una persona en Nueva York
haya pedido, por ejemplo, una fotocopiadora, ¿no? Y que tenga el mismo código de producto, y otra persona, no sé, pues en California haya pedido también una impresora. Es una orden diferente, el ID es diferente, pero el producto es el mismo, ¿no? Entonces, como esta base son, la unidad de medida son las órdenes, lo que vamos a hacer es, vamos a calcular una variable que me permite tener el dato de cuántos productos en total tengo, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Cierro esta parte de acá y voy aquí. Voy a crear un campo calculado y le voy a llamar ese campo calculado, por ejemplo, cantidad de productos. Cantidad de productos. Cantidad de productos. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Aquí voy a ir acá a la ayudita, ¿no? A esta, digamos, lado informativo de las fórmulas que tiene Tableau, y voy a buscar count para que me refresque cómo debo usar esta fórmula, ¿no? Count de hacer un conteo diferenciado, por eso es count de la variable, ¿no? Entonces, voy a hacer eso. Voy a hacer count de, selecciono, ¿y qué es lo que quiero contar? Quiero contar producto. Entonces voy a jalar el ID del producto. Entonces, lo jalo. Y Tableau me indica que el cálculo es válido, entonces le doy a aceptar. Como vemos aquí, se agregó. Aquí vemos una pequeña diferencia en el icono que va al inicio, ¿no? Nos va el simbolito de que es una, variable, una medida, una métrica, pero va al costadito, va un igual, ¿no? Aquí también en ratio de ganancia tenemos lo mismo. Es decir, que son campos calculados. Los otros no los tienen, ¿no? Porque son campos que pues han venido ya con la base de datos, ¿no? Entonces, vamos a hacer la cantidad de productos. Esta cantidad de productos, ¿cómo lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar para para sacar un indicador más, ¿no? Que es nuevamente lo vamos a agregar, a nuestra dimensión de gráficos. Aquí, como vemos, teníamos ventas, ratio de ganancia, pero apareció uno más, que es la cantidad de productos. Ya solito lo reconoce, ¿no? La variable que hemos creado, el campo que hemos creado ahorita. Le doy clic y se agregó a mi gráfico. Entonces ya sé, por ejemplo, cuántos productos hay. De material de oficina, que es una categoría, aquí tengo, por ejemplo, 1083 tipos de productos, ¿no? Porque está haciendo el conteo diferencial. Bueno, ¿qué más podemos hacer con esta parte de aquí? Uy, me salió una imagen. ¿Sí me escuchan, no? Me salió como una advertencia de Zoom. Bueno, seguiré. Ahora, vamos a agregar un segundito. Se me va a apagar la computadora, voy a poner el cargador. Ya. Ahora, les decía que, ¿qué más podemos hacer con estos gráficos de aquí? Podemos agregarle incluso, pues, filtros, ¿no? Filtros, distintos filtros. Aquí ya por default se agregó este filtro, pero incluso podríamos agregar el filtro de región, aquí. En región tenemos estas 4 opciones, le damos todo, a elegir todo, para que me salga la opción de filtrar todo, y le doy a aceptar. Por ejemplo, si es que yo quisiera ya por default, que nunca me muestre en el dashboard que voy a elaborar, no me muestre información del sur, de la región sur, lo saco. Y ya no me va a permitir ver esta información en el dashboard tampoco. Entonces, lo recomendable es pues mostrar todo, a menos que por un objetivo en específico se tenga que ocultar alguna información. Entonces le damos a aceptar para mostrar todo y ya, se muestra todo. Ahora, pasemos al siguiente gráfico, al último gráfico de nuestro tablero de control, vamos a ir a la diapositiva nuevamente.
aquí. Nuestro último gráfico es un mapa geográfico que muestra el ratio de ganancia versus venta, ¿no? Que sería en nuestro tablero, que sería pues lo que está en el medio, ¿no? Este gráfico, este mapa de los Estados Unidos. Entonces vamos a ir a trabajar. Entonces, voy a mostrar nuevamente tablón. Ok, vamos a agregar una siguiente hoja. Ok, a ver, no me permite. Vamos a agregar una hoja. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a trabajar con datos geográficos. ¿Y cómo reconoce Tableau a los datos geográficos? Los reconoce de la misma forma que reconoce una cadena de texto, como reconoce fecha, ¿no? Aquí con un simbolito de, como de un globo, ¿no? Globo terráqueo. Y pues acá permite, en caso esté equivocado el tipo de dato, permite corregir, ¿no? Tú puedes elegir. Por ejemplo, aquí tenemos el dato de país y está como cadena de texto, pero queremos que pues se muestre como un dato geográfico, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, aquí vamos a darle en esa flechita para abajo y le vamos a dar función geográfica. Y como es país, pues le vamos a dar en la opción país, región, ¿no? Tiene algunas funciones que solo aplican para Estados Unidos, ¿no? Pero ahí lo detallan, ¿no? Código de área, distrito electoral y demás. En este caso es algo sencillo, que es el país. Y vemos que inmediatamente cambia, ¿no? Cambia el icono que estaba ahí al costado. Ya no es una cadena de texto, sino ya más bien es un dato geográfico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora para elaborar el mapa? Vamos a jalar la información del estado. Vamos a jalar en estado. Por ejemplo, vamos a iniciar solo dándole doble clic a estado. Estado ya hemos confirmado que tiene o que está categorizado como un dato geográfico, entonces todo bien. Le damos clic, doble clic, va a demorar un poquitín en aparecer y va a cargar. Por default nos van a aparecer dos datos que se han generado de manera pues automática, que es la longitud y la latitud. Es de esa forma en la que pues Tableau reconoce estos datos geográficos, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer después para seguir graficando o seguir pues metiéndole más información a nuestro mapa o obtener el mapa que queremos, ¿no? Tenemos que estar muy atentos a los warnings, ¿no? A los mensajes de alerta. En este caso tenemos 49 desconocidos. Le doy clic y me aparece, ¿no? Me indica, ¿no? Hay 49 valores que tienen ubicaciones geográficas desconocidas y ¿qué deseas hacer, no? Editar, filtrar o mostrar datos en la posición determinada. En este caso vamos a darle en editar ubicaciones. Y aquí nos muestra esa tabla en donde nos dice que no ha reconocido pues los estados, ¿no? Los 52 estados, 52, 54 estados que tienen los Estados Unidos. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, aquí está el error, ¿no? 49 problemas. Es decir, que se ha elegido por default Perú. Entonces, aquí tenemos que cambiarlo. Queremos cambiarlo, por ejemplo, al Estados Unidos, ¿no? Aquí tenemos dos cosas, o dos formas, mejor dicho. Tenemos fijar un país, como lo he hecho ahorita, o que se fije o que se elija desde el campo. Supongamos que en esta data yo tuviera dos países, Estados Unidos y México. Y digamos que hay una columna que sea país y una segunda columna que sea estado. En la primera puede ser Estados Unidos o puede ser México. Y en la segunda columna de estado puede ser los estados de Estados Unidos o los estados de México, por ejemplo, ¿no? Ahí sí me tendría que ayudar la variable, porque si yo fijo Estados Unidos, los de México no los va a reconocer, ¿no? Entonces ahí sí correspondería fijarlo desde un campo, ¿no? Que sería país, o el campo que se llame para esa data.
En este caso, como solo tengo datos de los Estados Unidos, voy a fijar que sea Estados Unidos. Y le doy aceptar. Ya no hay errores. Le doy aceptar y me va a mostrar esto. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer ahora? Después de esto, vamos a darle aquí. Y vamos a darle aquí en mostrar esta forma, que es ya no me va a mostrar símbolos, sino más bien se va a sombrear. Se va a sombrear sobre el estado. Ahorita no me está diciendo nada todavía el gráfico, ¿no? Solo me ha reconocido los estados que estaban en mi data, ¿no? A Oregon, California, Nevada. Pero, por ejemplo, si es que yo traigo un dato categórico nuevamente, como valga la redundancia o la coincidencia categoría, si yo lo traigo a color, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a solamente sombrear de acuerdo a esta categoría. Voy a agarrar otra, por ejemplo, región, ¿ok? Región y voy a llevarla a colores. Aquí en región se ve un poquito más chévere, ¿no? Dice la región roja es la este, la azul es la central, esta naranja es la este, perdón, y esta azulita es la sur. Entonces ya nos muestra un poquito más la información del mapa. Pero, ¿qué es lo que decía nuestro ejercicio? La indicación era que se muestre la información del ratio ganancia. ¿Y cómo mostramos esto? Nuevamente, esto lo hemos hecho con una variable categórica. Ahora, el ratio ganancia es una variable numérica. Voy a sacar región y voy a poner ratio ganancia en color. Y como nosotros ya en la hoja anterior hemos seteado el color desde aquí, ¿no? Para que aplique a todas las hojas, aquí ya no tenemos que hacer ninguna modificación de color ni personalizarlo porque ya, como lo hicimos en la hoja anterior para todo el libro, ya coge aquí el formato que nosotros hemos puesto. Y de esta forma, pues, podemos ver que Oregon tiene una pérdida, ¿no? En realidad una pérdida. Arizona también, Texas, Illinois y demás estados de los Estados Unidos, ¿no? Ahora, una vez que ya tenemos estos 4 gráficos, ¿ok? Tenemos el ranking de productos por subcategoría, tenemos la correlación, tenemos también el gráfico principales indicadores, y por último tenemos el mapa de los Estados Unidos. Con esos 4 ya podemos hacer un tablero de control, ¿no? De acuerdo al objetivo, ¿no? Nuestro objetivo estaba planteado en la diapositiva. Entonces, de acuerdo a este objetivo, siempre es importante saber cuál es el norte, ¿no? Cuál es nuestro objetivo que buscamos resolver con estos gráficos, ¿no? Porque, pues, si no, no tiene sentido graficar por graficar. Tenemos que tener un objetivo claro para en ese foco, pues hacer los gráficos y finalmente diseñar el tablero de control. Una vez que tenemos estos 4 gráficos, de acuerdo al objetivo, aquí está la opción de nueva hoja de trabajo, que es esta, la que hemos ido creando, o la opción, que es como una ventanita, que es nuevo dashboard. Le damos clic a nuevo dashboard, y en nuevo dashboard podemos ya crear nuestro tablero dinámico. Este tablero dinámico lo que permite es, pues, justamente compilar y hacer, jugar estos gráficos que hemos elaborado de forma independiente, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, aquí tenemos, en esta sección, tenemos la información general, ¿no? Por ejemplo, el tamaño. Yo le voy a poner automático para que se ajuste a mi pantalla, ¿vemos? Y nuevamente vemos como canvas en blanco, ¿no? Este lienzo en blanco. ¿Y cómo se va a llenar este lienzo en blanco, ¿no? ¿Cómo va a suceder la magia, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el tablero de control? Tenemos que, nuevamente, con esta mecánica de drag and drop, de jalar, de arrastrar, vamos a traer los gráficos que queremos mostrar. Por ejemplo, voy a empezar con la hoja 3, que eran pues los gráficos, los principales indicadores. Entonces, voy a jalarlo y se arrastró. Ahí tenemos la información.
Incluso, como esta hoja 3 tenía un filtro visible, se jala con todo el filtro visible. Luego, voy a traer, por ejemplo, el mapa. Voy a traer el mapa y lo voy a poner por aquí. Ok, el mapa. Y todo se va acomodando como cada uno tiene su espacio, como que en una capsulita, como vemos, ¿no? Cada uno tiene su propia capsulita y se va acomodando de acuerdo a ello, ¿no? Vamos a traer, por ejemplo, también el de correlación. Vamos a ponerlo por aquí. Ok, como que todo se acomoda en proporción. Y vamos a traer el último gráfico, que es el ranking. Vamos a ponerlo por aquí. Ok, entonces, lo que podemos hacer es, por ejemplo, agregar un título también a este tablero de control. Entonces, le vamos a dar aquí en agregar título. ¿Dónde está? Le podemos dar en agregar título para que pues tenga un nombre cada uno de los, un nombre general, por así decirlo, ¿no? Podemos, por ejemplo, agregar esto de acá, texto, lo jalamos, y le podemos acá llamar, por ejemplo, análisis de productos. Y le damos un formato, por ejemplo, así, un color vivo, más grande, 16, y lo ajustamos. Lo ajustamos y ya. Por ejemplo, aquí de repente el título no ayuda mucho porque pues más bien quita espacio, entonces lo que podemos hacer es sacar el título. De la misma forma aquí, porque pues se entiende estos indicadores principales. Por ejemplo, aquí podríamos también optar por sacar el título, de la misma forma aquí. Esto es mero gusto, se personaliza de acuerdo a cada uno de los gustos de la persona que esté pues diseñando ese tablero de control. Podemos también sacar el título y tenemos aquí pues un tablero de control que todavía falta darle un poco más de formato, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros no hemos agregado filtros, ¿se han dado cuenta? El único que tiene filtro es esta aquí, ¿no? Que tiene región y medidas. Este tampoco tiene filtros. Por ejemplo, si yo quisiera agregar el filtro, que ese filtro de región, que solo lo tengo en la hoja 3, que quisiera, por ejemplo, que se muestren las demás. ¿Para qué? Para que el gráfico, los gráficos, se filtren todos de acuerdo a esta variable, ¿no? Porque no tiene mucho sentido, pues, que yo tenga este filtro y que solamente se filtre un gráfico, ¿no? Se supone que el tablero de control es una unidad, ¿no? Es un todo. Entonces, los filtros deberían obedecer, o mejor dicho, los gráficos deberían obedecer al filtro. Todos los gráficos, a menos que no se quisiera eso, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, como en la hoja 3 ya tengo región, le voy a dar aquí y le voy acá a aplicar a hojas de trabajo. Y puedo acá, tengo varias opciones, yo le voy a dar en hojas de trabajo seleccionadas y voy a elegir todas las hojas que yo tengo porque, digamos, quiero que este filtro, o que todos mis gráficos respondan a este filtro. Entonces elijo todas las hojas. Le doy a aceptar. Como vemos, aquí se ha puesto un icono, ¿no? Que me indica pues, que está en todas las hojas. Luego voy a Dashboards y aquí, por ejemplo, le voy a dar en mostrar filtro. Por ejemplo, acá, como este gráfico era el que tenía originalmente el filtro de región, voy a ir con esta flechita hacia abajo y le voy a agregar el filtro. Acá hay filtros y voy a agregarle región. Entonces, si yo filtro, por ejemplo, sur, todo se filtró a sur. Si yo filtro, o por ejemplo, voy a sacar todo, no hay nada, solamente este, ¿no? Entonces aquí vemos que obedece, ¿no? Obedece al filtro. ¿Qué otro filtro podría agregar, por ejemplo? Podría agregar también un filtro de año, ¿no? Si regresamos a nuestra data, es importante siempre tener a la mano la data que estamos trabajando. Tenemos fechas de envío, fechas de orden. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo de acuerdo a la fecha de orden, ¿ok?
Entonces vamos a cerrar y le voy a agregar un filtro de acuerdo a la fecha de orden. Aquí, por ejemplo, si es que yo tuviera muchas columnas, lo que podría hacer es buscar aquí, ¿no? Fecha de orden. Y me filtra de acuerdo a la búsqueda que estoy haciendo, ¿no? Entonces voy a llevar fecha de orden a filtros. ¿Ok? Y acá me da opciones. Quiero años, quiero trimestres, quiero meses, quiero días, ¿no? Yo voy a elegir años, pero hay muchas opciones, ¿no? Le doy siguiente y le doy que se muestre todo, pues, ¿no? Le doy a aceptar. Ahora, el siguiente paso, de la misma forma que hemos hecho con región, para que este filtro se aplique en todos los gráficos, vamos a pues darle la opción de que se seleccione o de que se acojan a todas las hojas que tenemos, ¿no? Entonces le damos a aceptar. Ahora nuevamente tiene el grafiquito, el icono de la misma forma que tiene región, y vamos a Dashboards, y vamos a este gráfico, porque en este gráfico es donde hemos hecho, ¿no? Hemos hecho aquí en la hoja, perdón, en la hoja 1 hemos añadido este año. Entonces le vamos a dar más opciones y le vamos a dar filtros y le vamos a agregar fecha de orden, ¿no? El año. Entonces ahí tenemos los filtros. Por ejemplo, si queremos filtrar todo menos 2014, podríamos hacer esto, ¿no? Ahora, todo menos 2014-2015, también, ¿no? Porque ya, digamos que este filtro se aplica a todos los gráficos que tenemos. ¿Qué otras opciones tenemos para mejorar este tablero de control? Que aún le falta, pues, la parte de diseño, la parte un poco más estética, por así decirlo, ¿no? Tenemos opciones de cómo mostrar los filtros. Por ejemplo, esta variable de fecha, este filtro de fecha, tenemos opciones de ponerlo, por ejemplo, como una lista, como un control deslizante. En este caso, voy a mover mi filtro por aquí, vamos a ponerlo por aquí. Se puede ir moviendo de acuerdo a cada uno. Por ejemplo, este ratio de ganancia, que está como un filtro también, le puedo dar la opción de que sea flotante, cosa que ya no me ocupa un lugar en el espacio, o sea, ya no tiene un cuadrante, por así decirlo, ¿no? Entonces le doy flotante y lo pongo por aquí, ¿no? Le doy por aquí y ya no me va a ocupar un lugar en el espacio. Por ejemplo, este de acá, en realidad no quiero un filtro, más bien de repente lo puedo sacar, y este de región sí me interesa, y lo puedo mover aquí también al costado de este, y en lugar de que me aparezca así, como una lista, como con un checkbox, le puedo dar la opción de que pues sea otro formato, ¿no? Por ejemplo, voy a ponerlo como lista desplegable. En este caso le doy aquí y puedo elegir, ¿no? O sea, ya no tiene esta lista visible, sino más bien tiene la lista un poquito más oculta, que se ve estéticamente mejor, ¿no? Y aquí en esta lista, en este control deslizante, podemos pues ir como la secuencia de años, ¿no? Tenemos 2014, 2015, 2016, si queremos quitarlo, lo quitamos. Y digamos, poniéndolo así en modo de presentación, tenemos este tablero, que si bien le faltan ahí algunos detallitos de diseño, que se vea mucho más amigable a la vista, es bastante sencillo, ¿no? Los tableros de control tienen que ser eso, muy sencillos al que lo lee. Normalmente estos tableros de control están dirigidos pues a cabezas de equipos, ¿no? A personas que toman decisiones dentro de equipos, sea grandes, más o menos grandes, pero son personas que por su misma posición no tienen tiempo. Entonces, estos tableros tienen que ser bastante sencillos de leer, ¿no? Hay muchas veces que pues se trata de poner mucha información en los tableros de control, pero que no siempre es la mejor opción, ¿no? Porque en lugar de aclarar, como se dice, oscurece, ¿no? Porque hay mucha información, es muy tedioso leerlo y no permite que sea sencillo el uso, ¿no? ¿Qué más le podemos hacer acá? ¿Qué otra bondad tiene Tableau, aparte de estos filtros que son una maravilla? Los gráficos pueden ser filtros en sí mismos. ¿Cómo? Por ejemplo, tenemos aquí el gráfico de por estado, ¿no es cierto?
En este gráfico por estado lo que podemos hacer es que cada uno de los estados sea un filtro. Al yo presionar, por ejemplo, Oregon, todo se filtre de acuerdo a la información de Oregon. Entonces, ¿cómo hago esto? Voy, por ejemplo, al primer gráfico y le voy a agregar aquí estado, que ese es el nombre de esta variable. Y lo voy a llevar a filtro. Nuevamente, todo, le doy a aceptar. Y la otra, el otro paso es aplicar a hojas de trabajo, ¿no? En este caso vamos a seleccionar 2, 3, 4. Y como vemos, ya tiene el icono aquí de que está en más de una hoja de trabajo, ¿no? Ahora, vamos aquí al tablero de control y como en este gráfico fue el que agregamos el filtro, le vamos aquí a dar más opciones, filtros, y le vamos a dar no. Lo que vamos a hacer es, no queremos que haya un filtro como estos dos, sino más bien queremos que el mapa sea un filtro en sí mismo. Entonces le vamos a dar la opción de este embudo, de usar como filtro. Entonces, por ejemplo, lo voy a poner aquí. Voy a poner, no sé, California. Entonces, todo me ha filtrado de acuerdo a California. Por ejemplo, Texas. Todo me filtra de acuerdo a Texas. No sé, Alabama, Georgia. Todo me filtra de acuerdo a este estado. Si lo ponemos en un poquito más grande, por ejemplo, aquí podríamos saber la información, por ejemplo, del año 2014 de California. Entonces, ya de un solo vistazo tenemos. De repente no quiero verlo así, ¿no? De repente es 2014 del sur. Perdón, aquí es al revés. Deseleccionamos todo y ponemos sur. Entonces nos muestra solamente de sur. Y de sur, de repente quiero enfocarme ahora ya en Florida, por ejemplo. Entonces me muestra la información de Florida. Entonces, esto es lo que permite. Igual aquí hay 1000 opciones de poder seguir embelleciendo, por así decirlo, el tablero de control. Pero siempre la idea es que sea simple. Porque si es compleja la lectura del tablero de control, pierde un poco su objetivo, ¿no? El objetivo del tablero de control es que justamente sea muy fácil de entender a cualquier persona de cualquier nivel de la organización, ¿no? Y más aún a estas personas que son líderes, cabezas de equipo, que por su misma posición pues no tienen mucho tiempo, ¿no? Entonces tenemos que darle la información con los indicadores exactos, muy claros, y a veces menos es más, ¿no? Bueno, ese es el tablero que hemos trabajado el día de hoy. Voy a regresar a la presentación ya para ir a la última parte. Ese es el tablero que pues hemos trabajado hoy, ¿no? En donde pues hemos hecho estos 4 gráficos. Espero haber abarcado temas interesantes de Tableau. Hay mucho, esta clase es una clase introductoria más que nada, y también por el tiempo pues no se pretende hacer un tablero de control muy complicado, ni ni con muchos detallitos, porque eso implica tiempo, ¿no? Eso implica tiempo, pero creo que para esta sesión hemos hecho una buena muestra de lo que podríamos trabajar en Tableau. Entonces, pasamos a la última diapositiva, y son las conclusiones de la clase, ¿no? Una de las primeras conclusiones que espero que se lleven es que Tableau es un buen punto de partida para iniciar en la ciencia de datos, en el data science. Si bien hemos visto en el flujo, es la parte más, la parte final, la parte que está más cercana al negocio, pero del punto de partida para un profesional creo que es una parte muy amigable, ¿no? Entonces, es una buena introducción al data science, Tableau, y en general la visualización de datos, ¿no? Otra conclusión que espero que se lleven también ustedes es que la herramienta es muy potente y puede hacer la diferencia en los CVs, ¿no? Dado que es muy demandada actualmente en diversas industrias y en general en todos los negocios, ya sea en la parte pública como en la parte pues privada, ¿no? Entonces es un buen diferencial que podrían tener en su CV también, conocer esta herramienta tan potente y tan conocida hoy en día, ¿no?
Otra conclusión que nos llevamos de la clase es que, o de la sesión, del taller, es que tenemos que partir siempre de un objetivo de negocio, ¿no? Nunca vamos a elaborar un tablero de control si es que no sabemos qué queremos, qué pregunta queremos responder de esta información, ¿no? Por eso era muy importante esto, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4. ¿Qué cosa queremos? ¿No? ¿Qué pregunta queremos? En este caso era un análisis de productos, ¿no? Pero eso es el punto de partida. Si no sabemos qué pregunta queremos responder, cuál es el objetivo de los gráficos del dashboard, vamos a hacer muchos gráficos y finalmente no va a mostrar nada el tablero de control. Y la conclusión creo que más importante, y espero que ustedes también se la lleven, la sesión de hoy, es que se tienen que hacer tableros de control sencillos. Como les decía, menos es más. Mientras más sencillo de leer, más fácil de entender, el dashboard cumplió su objetivo. No pretendamos hacer cosas tan complejas como pantallas de avión que hay cosas que no se pueden entender. Siempre lo más sencillo va a ser lo que va a primar. ¿Por qué? Porque te ahorra tiempo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil de entender. Y también de esta forma muestras cuánto conoces el negocio, ¿no? Porque uno para hacer esos tableros de control, esas herramientas, tiene que conocer el negocio, tiene que conocer cómo contestar estas preguntas, ¿no? Estos objetivos. Entonces, de esta forma, ahorras tiempo en entender los indicadores y gráficos, pero también demuestras cuál es tu nivel de entendimiento del negocio, ¿no? Cuánto conoces la data que estás manejando, que estás utilizando. Bueno, básicamente esa es la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Espero que se puedan llevar. Espero haber cumplido los 4 objetivos que me propuse el día de hoy, que son estos. Principalmente espero que se lleven el bichito de seguir pues investigando acerca de esta herramienta que es de verdad muy potente y muy valorada hoy en día en el mercado. Así que con eso, muchísimas gracias. Espero poder verlos en alguna otra oportunidad. Y no sé si Astrid, ahí van a comentar algo al cierre. Excelente economista Claudia, fue una clase estupenda de lo que sería cómo crear dashboard en Tableau. Tenemos algunas consultas, chicos, hemos habilitado también el chat para que puedan hacer sus consultas y también las personas que quieran prender el micrófono, por favor levanten la manito para que podamos darle el pase. Y también indicar a todos los estudiantes que hemos compartido una votación también, por favor, llénenlo. Seguro que ya lo están llenando bastantes, así que no va a servir demasiado para poder hacer un programa de especialización en Tableau. Entonces, por favor, llenen esa pequeña encuesta que estamos acá mandando vía sala Zoom. Si tenemos una consulta de Ever, economista, serían los datos en Excel, por ejemplo, ¿deben ser estructurados para la presentación en Tableau? ¿Qué tal? Sí, a ver, respondo rápidamente esta pregunta. Tableau Public que hemos visto el día de hoy tiene este objetivo más que de preparar datos, sino más bien utilizarlos, crear. Entonces sí es importante que los datos ya estén previamente limpios, estructurados, ¿no? Tableau Public, el que hemos visto hoy, sí tiene esta opción de quitar, por ejemplo, algunos datos vacíos, pero no es el objetivo, no es su objetivo, o sea, su objetivo es crear. Entonces sí, lo recomendable es, pues, tener ya datos limpios y que estén estructurados, ¿no? Obviamente para poder utilizarlos de la mejor manera en esta parte que es la creación. Excelente economista. Vamos a ver si tenemos más consultas. ¿Saben que pueden también levantar la manito para que le demos el acceso al micrófono, por favor? Sí, creo que son todas las consultas. Otra vez agradecer al economista por habernos acompañado el día de hoy, a la economista Claudia Castillo, que es especialista en tableo y gestión pública. En este momento también comunicarles que estaremos evaluando un próximo inicio de este programa súper interesante, que igual también que Power BI, que Google Data Studio está en tendencia en el mercado laboral.
Así que queremos agradecer a todos los participantes, a todos los que nos han acompañado también por la transmisión de Facebook, por la transmisión de YouTube. Estaremos prontamente compartiendo más temas interesantes en la rama de Business Intelligence. También queremos invitar a todos los que están acá presentes en la sala, que pronto también ya para el día de esta semana que viene, estamos también lanzando otros programitas de especialización. Voy a compartir pantalla también para comentarles los próximos talleres que tendremos aquí en Escuela Global. El día de hoy nos ha acompañado la economista Claudia Jimena Castillo Tito, que es especialista en gestión pública y Data Studio. Esto va en el marco del seminario práctico con software que estaremos avanzando durante este sábado que hemos comenzado y los próximos días. Los próximos días tenemos también la participación del doctor Antonio David Ravena Miranda en el programa de especialización por MC Project. Esto también en el marco de un programa de alta especialización en gestión de proyectos con Project, Axel y Excel. Ya saben que el día martes estamos con el doctor Antonio David Ravena, luego también durante el día jueves o miércoles estamos con el doctor Carlos Alfredo Urquillas Casalombo, que será un caso de inflación de Estados Unidos y su impacto en países latinoamericanos. También tendremos al economista Juan Carlos Buendía Pastrena el día jueves, para poder también comentar algunos temas súper interesantes que sería en la rama de @risk, dentro de lo que es finanzas. Así que estamos acá súper contentos de poder invitarlos a estos días que estaremos con los ponentes de amplia experiencia y trayectoria, tanto profesional como académica. Ya saben que Escuela Global siempre aquí innovando y creando más temas interesantes, los más demandados del mercado laboral. Muchísimas gracias a todos los asistentes y otra vez agradecer a la economista Claudia Castillo. Hasta luego. ¿Listo para dar un salto en tu carrera? ¿Listo para dar un salto en tu carrera? Nuevos tiempos requieren nuevas habilidades. En Escuela Global queremos acompañarte a dar el siguiente paso en tu futuro. Accede a nuestra plataforma educativa y descubre nuestros programas y cursos en tendencia. Proponemos una metodología que te permitirá seguir aprendiendo a tu ritmo y con las mejores actualizaciones requeridas en el mercado laboral. Aprenderás con docentes expertos en educación digital y tendrás acceso a cientos de charlas, talleres y webinars de clase internacional, impartidas por expertos en economía, ciencia de datos e inteligencia artificial. Conéctate a la comunidad global, donde rompemos paradigmas y creamos futuro. ¿Estás listo? Tu futuro comienza ahora. Da el siguiente paso. Escuela Global.